gracias a la organización por permitirme, ¿no?, estar aquí y sobre todo hablarles del futuro, ¿no? No solo del futuro, repasaremos también lo que es el presente, de lo que venimos, y es importante, ¿no?, qué es lo que va a venir en los años posteriores, que probablemente nos gustaría que sea algo ya real, pero a veces no siempre es así. Entonces, siempre, o mis compañeros comentaban previamente, pues muchas de las veces hablamos de qué evidencia tiene un tratamiento. ¿Qué consideramos evidencia científica? Pues es cuál es la fiabilidad de un estudio, ¿no? Y esto, por ejemplo, esta pirámide valora qué cantidad de sesgo puede tener un estudio y qué estudios son más fiables. Es decir, no es lo mismo únicamente una opinión de un experto basado únicamente en su experiencia personal que series de casos, o la evidencia más sólida, donde tenemos unas conclusiones mucho más certeras, se basa en estudios que se llaman ensayos clínicos. La mayor parte son aleatorizados. Aleatorizados, esto lo describiremos a continuación. Únicamente a partir de estos estudios son los que nos van a permitir aprobar un tratamiento y poderlo administrar de forma más libre cuando el tratamiento se apruebe por las agencias reguladoras del medicamento. Obviamente no siempre hay estos estudios detrás, ¿no? Pero para llegar aquí, ¿cuál es el camino? ¿Cómo se comienza? Pues inicialmente hay una fase de descubrimiento. Se descubren determinados fármacos o prefármacos que pueden actuar sobre una diana terapéutica. Posteriormente se pasa a una parte preclínica, ¿no?, donde se estudia en laboratorio a nivel de cultivos de células, a nivel de tejidos, y posteriormente en animales, ¿no?, lo que se llama en estudios in vivo. ¿Qué es lo que van a responder? ¿A qué preguntas? Pues cómo actúa ese fármaco en concreto, qué efectos tiene, qué dosis tenemos que administrar cuando se pase al humano, y cómo afecta, pues, a otros órganos. Si realmente da unos datos de seguridad, etcétera, en un modelo, ¿no?, animal preclínico, antes de pasar al humano, se convertirá en un tratamiento que podamos empezar a estudiar en el ser humano. Entonces es cuando comienza el camino de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios, ¿no?, para realización de la evaluación experimental de un medicamento en seres humanos, ¿no? Siempre van a tener que contabilizar, obviamente, ¿no? Tiene que aportar una seguridad de la Agencia Española del Medicamento y los comités de ética de cada uno de los hospitales en los cuales se realiza el estudio, y hay diferentes estudios, ¿no? Se llaman estudios fase 1 hasta estudios fase 4, dependiendo de en qué parte de elaboración del tratamiento estamos. Estudios de fase 1 serían los medicamentos que se prueban de forma inicial en los seres humanos. Se utilizarían en individuos sanos o a veces en grupos muy reducidos de pacientes, donde nos van a aportar la respuesta a cómo tenemos que administrarlos, estos fármacos, si los tenemos que administrar, ¿no?, de forma oral, por boca, intramuscular, en inyecciones, etcétera. Y cuáles son la dosis más adecuada que necesitamos utilizar para el objetivo que nosotros consideramos. Posteriormente pasamos a unos estudios en fase 2, donde se evalúa la eficacia y sobre todo la seguridad de ese tratamiento, y donde se utiliza en pacientes, en grupos muy reducidos de pacientes. Posteriormente se pasa a los estudios en fase 3. Son los grandes estudios donde lo que se va a confirmar es ese beneficio del fármaco, y donde va a quedar en entredicho también los datos de la seguridad de ese fármaco. Se van a emplear el estudio en grupos mucho más amplios de pacientes con una enfermedad concreta, pues en nuestro caso con esclerodermia, ¿no? Y siempre hay que
tener en cuenta que cuando se compara un medicamento experimental con uno ya aprobado, pues va a permitir responder a la pregunta de si ese tratamiento aporta un mayor beneficio que el tratamiento que ya teníamos previamente, o si en el caso de que para una indicación no existe un tratamiento ya aprobado por un ensayo clínico previo, pues probablemente se va a comparar con placebo. Placebo es un medicamento que tiene la misma forma, pero no tiene ningún contenido de ningún fármaco activo, ¿no? Siempre va a contar con la autorización, como siempre, de la Agencia Española y de los comités de ética. Para entender el concepto de estos estudios, inicialmente se emplea una fase de cribado, ¿no? Donde los pacientes se ven si realmente tienen estas características iniciales. Un proceso de aleatorización, es decir, es el azar quien remite al paciente a tratar con un tratamiento experimental A o el tratamiento B o placebo en el caso de que haya un tratamiento ya aprobado. Y esto es como se han desarrollado todos los fármacos en medicina. De hecho, por ejemplo, os presento este estudio donde es la aprobación de un nuevo tratamiento que se emplea actualmente en el tratamiento del melanoma avanzado. Es como sabéis, es un cáncer de la piel altamente agresivo donde se demostraba que el tratamiento que se llama ipilimumab, que modula el sistema inmunitario, la supervivencia de estos pacientes era mucho más superior a los pacientes que estaban en el tratamiento con placebo, en un grupo de pacientes que ya no tenían herramientas terapéuticas sólidas disponibles. Y esto, obviamente, se ha empleado en todos los tratamientos probablemente aprobados hasta la actualidad. Estos tipo de ensayos clínicos permiten la aprobación y comercialización de un fármaco por la Agencia Americana del Medicamento, posteriormente la Agencia Europea y las diferentes agencias reguladoras de cada país. Posteriormente existen los ensayos clínicos fase 4, que son una vez de que el fármaco ya se ha aprobado, se utilizan en pacientes, ¿no?, en la vida real, con diferentes afectaciones clínicas y siempre van a deber de contar con los mínimos exigidos. ¿Cuáles son los beneficios, los contras de participar en un ensayo clínico? Pues obviamente, como ventajas, pues tener la oportunidad de ser tratado con un medicamento nuevo o bien con una combinación de varios fármacos que ya se conocen previamente, pero que se utilizan por primera vez para un tratamiento muy específico. Va a requerir un control estrecho por un equipo médico muy dedicado al tratamiento y específicamente a ese estudio concreto. Ser parte importante de la investigación de la enfermedad. Se conocen mucho más la enfermedad posteriormente gracias a estos estudios y se va a ayudar a muchas más personas con su misma enfermedad. Es decir, es una oportunidad para el paciente porque puede beneficiarse de un nuevo tratamiento. Es un beneficio para la ciencia y es un beneficio para la sociedad, para otros nuevos pacientes con esclerodermia que también estén en su misma situación, pero que probablemente hayan desarrollado esa complicación años más tarde. Por contras, obviamente, pues no siempre que se realiza un ensayo clínico se obtiene un beneficio con ese nuevo fármaco. Pueden aparecer efectos secundarios que no se esperaban y que obviamente siempre, gracias a que son en centros que se realiza un control muy estrecho, pues se va a realizar una actitud muy rápida. Hay un número mayor de visitas para tener una vigilancia estrecha. Y en los estudios aleatorizados, como decíamos, no se puede decidir cuál es el grupo el que le toca. Ni el propio paciente ni el propio médico va a poderlo decidir.
Por lo tanto, surgen muchas dudas, ¿no? Muchas dudas antes de todo esto. Siempre tiene que quedar claro cuál es la finalidad del estudio, qué objetivos pretende, qué es lo que estamos estudiando de forma concreta, qué tratamiento se estudia. ¿Es un tratamiento ya nuevo? ¿Está probado para alguna otra enfermedad? ¿Se conoce ya algo o es realmente algo nuevo? ¿Se va a comparar con placebo? ¿Qué riesgos tiene por posibles efectos secundarios? Y también pues que se pueden tomar todos los medicamentos que ya tomo previamente. Si pasa algo, puedo tomar algo, hay más fármacos que puedo disponer o no. ¿Qué tengo que realizar si tengo un deseo gestacional o no? Y si me toca el grupo de placebo y ocurre algún problema, ¿cómo se va a actuar? Esto todo hay que acabarlo de aclarar. ¿Y cuánto tiempo dura el estudio? Obviamente no es lo mismo un estudio que dure 3 semanas que un estudio que dure años. Y además de, obviamente, las obligaciones, los derechos. Siempre estar bien informado no solo de la enfermedad, del estudio, de los resultados que pueda suponer, siempre, ¿no?, informado de todo lo que se firma, es lo que nosotros definimos como consentimiento informado, que tiene una validez también legal. Y poder abandonar, obviamente, el estudio siempre que uno lo desee y sin dar más explicaciones. Obviamente, siguiendo el tratamiento con el mismo especialista o un especialista diferente. Por lo tanto, siempre, como muchas situaciones en la vida, hay que plantear ¿no?, cuándo supera el riesgo al beneficio. Y si los beneficios que podemos obtener son mucho más superiores que al riesgo que podemos encontrar con un nuevo tratamiento, probablemente sería lo que nos lleve a cabo tomar la decisión de empezar el tratamiento. Esto es aplicable a los ensayos clínicos, pero es aplicable a todas las decisiones que nosotros como médicos nos planteamos en la consulta día a día. Entonces, ya se ha hablado mucho, ¿no? Cada vez conocemos mucho mejor la enfermedad por las diferentes afectaciones, qué es lo que lo produce, pero además se diagnostica antes. Hay una labor también muy importante de conocimiento propio de la asociación, de poner cara a una enfermedad poco conocida, y probablemente esto abre una ventana de oportunidad. Cuando uno conoce un problema antes, se puede actuar también antes. ¿Y el camino cuál es? El camino es el camino a la medicina personalizada. Muchos artículos científicos, ¿no?, definen el camino es la medicina personalizada, pero ¿qué significa esto? Es un tratamiento personalizado. Habitualmente tenemos personas o pacientes que ahora no sabemos identificar qué características tienen, pero probablemente con determinados perfiles moleculares, genéticos, ambientales, podemos saber diferentes marcadores, ¿no?, y podemos identificar a cada paciente o cada persona por un color, que probablemente nos marcará cómo responde mejor a un tratamiento o no, qué tipo de efectos secundarios es más esperable o no, y por lo tanto decidiremos mejor a qué tipo de paciente está indicado mejor un tratamiento u otro. Ahora esto ya lo hacemos, es decir, no es lo mismo un tipo cutáneo de la enfermedad difuso que limitado, no es lo mismo un patrón de un anticuerpo que otro, no es lo mismo un estadio de la enfermedad a la que se encuentra, ni es lo mismo la afectación específica del órgano que se puede afectar o no. Por lo tanto, ya estamos haciendo medicina personalizada. Obviamente queda mucho por recorrer. Y estas son las recomendaciones realmente de la Asociación Europea que tiene interés en la investigación de la esclerodermia, del grupo EUSTAR, donde realiza las recomendaciones de tratamiento de cada una de las afectaciones orgánicas que pueden suceder en la enfermedad. Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento de aspectos vasculares y también de aspectos fibróticos, que hasta ahora el tratamiento ha sido tratamiento inmunosupresor. Ahora, ¿no?, iremos haciendo un repaso de las medidas terapéuticas más importantes y de las novedades que se pueden plantear en los siguientes años, pero siempre basándonos de lo que partimos y de lo que consideramos fundamental.
en el tratamiento del fenómeno de Raynaud y de las úlceras, pues obviamente no nos cansaremos de decir que no se fume, que se controle el estrés, ser positivo, técnicas de relajación, ¿no? Si es necesario el psicólogo o si es necesario, aconsejamos mucho las técnicas como yoga, pilates, etcétera, porque tienen ámbitos o beneficios muy importantes. Evitar situaciones de frío, fármacos que puedan desencadenar el Raynaud o por determinados alimentos. Tratar de evitar el agua fría, determinados dispositivos, ¿no?, que pueden generar calor, como estos guantes, o incluso también este tipo de baterías. Y muchas veces a nosotros nos educáis vosotros, ¿no? Nos explicáis, oye, he encontrado esto por internet en Amazon por 20 euros, sirve como batería para el móvil y además te calienta las manos. Esto tiene que ser algo recíproco. Esto es todo el arsenal terapéutico que conocemos hasta ahora, todas las medidas que realizamos en el tratamiento del fenómeno de Raynaud y de las úlceras. Y si tenemos que decir tratamientos nuevos de forma reciente, ¿eh? En el 2016 se hace este estudio, que es el sildenafilo, más comúnmente llamado Viagra, ¿no?, que conocéis por la disfunción eréctil, y es un ensayo, ¿no?, fase 3, bien realizado en 83 pacientes que tenían úlceras. Sí que no se consiguió que tuvieran menor tiempo de cura de las úlceras, pero sí que se objetivaba que tenían una disminución del número de úlceras a lo largo del seguimiento. Por lo tanto, puede tener un efecto beneficioso en el tratamiento y en la prevención. Importancia, sobre todo, el de ser asistido, ¿no?, en unidades de curas de heridas crónicas, ¿no?, como por ejemplo con el grupo de enfermería, con Emi Mateo en nuestro centro, que realizan técnicas de cura húmeda, que ha supuesto un cambio enorme, ¿no? Son curas que producen menos dolor, una curación más rápida, evitan las infecciones y los pacientes están claramente maravillados. Cosas que están en marcha, cosas que veremos si finalmente ven la luz o no, mejor dicho, ¿no? Este estudio, un estudio muy pequeño, únicamente con 8 pacientes, en un centro que realmente es serio en Inglaterra, donde con pacientes con úlceras digitales, y estudiaban este aparato que aporta una longitud de onda, y lo que se valora es cómo mejora la calidad de vida de los pacientes y mejora la perfusión a nivel de las úlceras. Bueno, es un estudio que está muy bien como un estudio preliminar, pero habrá que avanzar en estudios más grandes, controlados, y ver cómo realmente sucede más adelante. Lo mismo con este otro estudio de un grupo holandés, donde se realiza una inyección de células madre estromales que son halogénicas, es decir, no son del propio paciente, sino es de una persona sana, donde se inyectan en estos lugares y tratan de valorar cómo mejoran las úlceras digitales. Obviamente esto se tendrá que ver cómo evoluciona y probablemente realizar estudios mucho más amplios. En cuanto a la hipertensión arterial pulmonar, es una complicación grave pero poco frecuente de la enfermedad, y es importancia el diagnóstico precoz. El cribado anual, siempre insistimos realizar las PFRs, las pruebas de función respiratoria, de forma anual, como mínimo de forma anual, y una ecografía del corazón también de forma anual, porque está demostrado que si diagnosticamos de forma temprana, tratamos de forma temprana, y tiene un impacto muy importante a nivel de la supervivencia. Si diagnosticamos antes, los pacientes viven mejor y viven mucho más tiempo. También hemos avanzado en la modificación de la propia definición, es decir, si nosotros previamente definíamos hipertensión del pulmón por encima de 25 milímetros de mercurio, ahora se ha definido en las últimas reuniones de este año de 20. Esto supone diagnosticar antes y probablemente tratar antes.
Todos estos son estudios bien hechos, randomizados, como tratamiento hipertensión arterial pulmonar, con pacientes con hipertensión arterial idiopática que no tienen otras enfermedades, pero también incluyen pacientes con esclerodermia que se pueden beneficiar de los mismos tratamientos. Y este es un ejemplo clásico de cuál es la estrategia de tratamiento que debemos de realizar. Cada vez hay mucha más evidencia más sólida para un tratamiento mucho más intensivo de forma inicial que genera un impacto positivo en el beneficio, la calidad de vida y de la supervivencia de los pacientes. Y obviamente siempre contar con unidades expertas y que puedan disponer de la posibilidad de trasplante pulmonar, porque es una de las opciones terapéuticas a plantear. En cuanto a la crisis renal esclerodérmica, es también probablemente de las complicaciones más raras de la enfermedad, en que aparecen al inicio de la enfermedad. Importancia del control frecuente de la presión arterial como medida fundamental, ¿no? Aparte de evitar corticoides a dosis altas, este es un tratamiento, un esquema terapéutico que habitualmente utilizado, pero esto lo podemos hacer todos, ¿no? Y evitar fármacos como pueden ser los corticoides a dosis altas y obviamente siempre que estamos sobre todo en fases iniciales aportar un registro de tensiones al médico pues también es importante, y si se registra que la presión está elevada, pues consultarlo de forma rápida. En cuanto a la afectación digestiva, pues obviamente el básico, las medidas generales, ¿no?, que siempre recomendamos. Medidas antirreflujo, pues tratar de evitar determinados alimentos que puedan favorecer el reflujo, realizar comidas, ¿no?, varias comidas al día, con menos copiosas, tratar de no estirarse después de las comidas o después de la cena, elevar el cabecero de la cama también para evitar el reflujo nocturno. En las medidas dietéticas, si existe estreñimiento, pues utilizar más fibra, o si hay más diarrea, pues lo contrario, reducir la fibra. En el caso de incontinencia anal es algo que hay que dar visibilidad y que ocurre secundario a la enfermedad. Existen unidades de musculatura de periné para realizar ejercicios y que realmente son unidades multidisciplinares, ¿no?, como la que disponemos y que mejoran la incontinencia de forma muy importante. Y un arsenal terapéutico dependiendo de las diferentes afecciones que puede haber a nivel digestivo. Si tengo que destacar alguna, es sobre todo ponemos aquí los IBPs, es el omeprazol o sus variantes, ¿no?, que muchas veces utilizamos a dosis muy altas, ¿no?, sobre todo para evitar el reflujo ácido, y que hay que tenerlo en cuenta porque a veces ¿no?, también los médicos de cabecera no entienden muy bien por qué lleváis la mayor parte de vosotros el protector del estómago y dosis tan altas, y que realmente es un tratamiento que es necesario. En cuanto a la piel, sobre todo unas medidas generales que todos, ¿no?, conocéis, tratar de evitar jabones muy agresivos, hidratarse mucho, utilizar productos que lleven vitamina E, alta protección solar para evitar también las discromías, ¿no?, la diferente coloración que puede haber con la exposición al sol, antihistamínicos si hay picor, y importancia del tratamiento de fisioterapia para evitar las contracturas, sobre todo hacer ejercicios de extensión de las articulaciones, que son los ejercicios que más duelen, y tratar de evitar los ejercicios de contracción, porque lo que vamos a favorecer es la contracción de los tendones. Y obviamente siempre nos pueden ayudar y nos sirven de gran ayuda los médicos rehabilitadores, los fisioterapias, para mejorar esto. Y además, si hay alguna secuela, si son secuelas que se pueden intervenir, o también que nos podemos adaptar, terapia ocupacional, qué herramientas me pueden dar para yo realizar lo que quiero hacer en mi día a día. En cuanto específicamente al tratamiento con fármacos para la afección de la piel, pues hay que tener en cuenta que se ha dicho que es una enfermedad muy heterogénea, pero si tenemos que hablar de la piel, exactamente habría tres grupos importantes.
pacientes que no tienen nada de alteración a nivel de la piel en cuanto a dureza de la piel, que serían pacientes sin esclerosis cutánea, los pacientes que tienen induración distal a codos o a las rodillas, que también pueden tener la cara, que es la esclerodermia limitada, y los pacientes con esclerodermia difusa, donde la induración no solo es en los brazos y manos, sino que también es proximal hacia los hombros, puede afectarse el tronco, abdomen y las los muslos. Entonces, los tratamientos específicos que utilizamos para el tratamiento de la piel están únicamente indicados en el tratamiento de la esclerodermia difusa, o es donde se han llegado a estudiar. ¿Y cómo lo utilizamos o qué herramientas utilizamos? Pues utilizamos el índice de Rodnan, que es pellizcar las 17 áreas cutáneas y ir valorando de 0 a 3 en la intensidad de la dureza de la piel. Parece algo que realmente que pudiera tener poca fiabilidad, pero es algo muy relevante. Y, por ejemplo, este es el esquema más o menos terapéutico que pudiéramos utilizar en un paciente que tiene una induración cutánea difusa en sus estadios iniciales, ¿no? Tratamientos, básicamente son tratamientos inmunosupresores. Y obviamente hay que tener en cuenta siempre, antes de empezar cualquier tratamiento inmunosupresor, el realizar la valoración por medicina preventiva, valorar las serologías de infecciones previas, recomendación de vacunación, porque hay que vacunar antes de alterar el sistema, ¿no? De disminuir el sistema inmune, la revisión ginecológica, sobre todo también la revisión del papiloma virus, medidas preventivas de infecciones oportunistas según los tratamientos que utilicemos. Y pasando al arsenal de tratamientos nuevos o recientes para el tratamiento de la esclerodermia difusa, sería el tratamiento con altas dosis de inmunosupresión con el trasplante autólogo de células progenitoras, lo que es el trasplante de médula ósea, ¿no? Propio utilizando las células de la propia persona. Hay 3 ensayos clínicos, ¿no? Bien hechos, con 19 pacientes, 150, 75. En todos lo que se valora hay una mejoría a nivel de la piel. Si bien es cierto que según las recomendaciones, obviamente, de los grupos dedicados, ¿no? A nivel de reumatología, medicina interna a nivel internacional, se tienen que seleccionar pacientes muy concretos, que están en fases iniciales, que tengan afectación de vísceras internas importantes, pero a su vez que la enfermedad no esté demasiado deteriorada. Por lo tanto, es difícil encontrar el paciente óptimo. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que tiene unos beneficios a largo plazo, cuenta con una mayor mortalidad debida al tratamiento en el primer año. Y esto es algo que obviamente es difícil el balance del riesgo-beneficio. Otros tratamientos. Este es un ensayo reciente que ha finalizado recientemente y tenemos los estudios del estudio con tocilizumab. El objetivo era valorar la piel, era un tratamiento con tocilizumab, es un inmunosupresor subcutáneo pinchado semanalmente, que se comparó con placebo, más de 200 pacientes, y el objetivo era mejorar la piel. Sin embargo, al final del estudio, a pesar de que había discretas diferencias, estas no eran realmente significativas. Un tratamiento que se está realizando un estudio en marcha es el lenabasum. Es un tratamiento oral, que es un estudio en fase 3 con diferentes ramas. Compara 2 ramas de tratamiento a diferentes dosis con una rama de placebo, un número muy importante de pacientes con esclerodermia difusa y cuyo objetivo no solo es la piel, sino que es un objetivo combinado, que es este CRIS, donde se valoran muchos aspectos de forma global de la enfermedad. Los estudios en fase 2, los estudios preliminares con pocos pacientes, realmente son prometedores, pero habrá que ver los resultados definitivos de este estudio probablemente de cara al año que viene.
En cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial, el que hemos avanzado, detección precoz, sobre todo del TAC de alta resolución como la herramienta que hay que realizar en todos los pacientes al inicio de la enfermedad. Se objetiva que es importante, esta alteración es muy frecuente, pero sí que es cierto que si los pacientes no tienen al inicio, es muy poco probable desarrollar la afectación, la fibrosis del pulmón a lo largo de la evolución. Los pacientes que tienen una fibrosis muy pequeña normalmente no van a evolucionar y, sin embargo, los que tienen una fibrosis más importante son los que más a riesgo tienen de evolucionar a lo largo de la enfermedad. Este sería un esquema de tratamiento habitualmente utilizado, donde dependiendo del tipo de las características que tenga la enfermedad o a lo largo del seguimiento, tanto por pruebas de función respiratoria como el TAC de tórax, vemos qué tratamiento utilizar. Y este es el esquema clásico que se ha realizado hasta la fecha, utilizando sobre todo tratamientos inmunosupresores. Micofenolato, rituximab, ciclofosfamida o incluso el trasplante pulmonar como última opción si los tratamientos previos han fallado. Recientemente tenemos resultados preliminares de este estudio, del mismo estudio que se había utilizado con el tocilizumab, cuyo objetivo era valorar la piel, lo que de forma secundaria se ve que no, porque no todos los pacientes tenían fibrosis del pulmón cuando entraban en el estudio, sí que se veía que los pacientes que tomaban el tocilizumab se mantenían más estables las pruebas de función respiratoria, comparados con los pacientes que estaban en el grupo de placebo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente se tendrán que hacer estudios mucho más dedicados con esta indicación y con este fármaco, y lo tendremos en cuenta, ¿no?, para más adelante. Rituximab, ¿no?, se habla muchas veces de él, es un estudio que lleva muchos años en marcha, porque es un estudio que solo se está realizando en Inglaterra, que es un rituximab, que es un tratamiento inmunosupresor endovenoso que se compara con ciclofosfamida, también endovenosa, durante 48 semanas. Y aquí se introducen no solo pacientes que tengan fibrosis del pulmón asociada a esclerodermia, sino también a otras conectivopatías, ¿no? También se introducen lupus, enfermedad mixta de tejido conectivo, síndrome de Sjögren, etc. El objetivo es la prueba de función respiratoria al año de tratamiento y ya veremos si en el 2021 podemos tener resultados acerca de este tratamiento. Nuevos fármacos y muchas veces no tenemos nuevos fármacos, no hay nada novedoso, pero gracias que en esta edición tenemos algo nuevo que contar, ¿no? El nintedanib es un tratamiento antifibrótico que no es inmunosupresor, que se realizó el estudio, es un estudio fase 3 que comparaba el tratamiento con nintedanib frente a placebo en 570 pacientes con esclerodermia, con fibrosis pulmonar. Es el tratamiento o es el estudio más amplio, más grande que se ha hecho nunca en pacientes con esclerodermia y cuyo objetivo era ver cómo caía la capacidad respiratoria o cuál era la evolución. Se veía que los pacientes que estaban tomando placebo sí que disminuía la capacidad respiratoria respecto a los pacientes tratados con nintedanib, ¿no? Realmente esto se puede objetivar también donde en los pacientes con nintedanib la capacidad respiratoria se mantiene más estable. Hay que hablar obviamente de los efectos secundarios. Los efectos secundarios, es un fármaco que ya se ha aprobado, se aprobó en el 2014 para la fibrosis pulmonar idiopática, para la fibrosis pulmonar que es más agresiva y que no se relaciona con ninguna conectivopatía y tiene unas características a nivel del TAC y de la biopsia del pulmón específicas.
y conocíamos ya cuál era el perfil más o menos de seguridad, pero este tratamiento o el estudio nos da cuál es el perfil de seguridad específico para los pacientes con esclerodermia. El efecto secundario fundamental son el digestivo, diarreas, algo de dolor abdominal, náuseas. En el grupo de placebo, obviamente, también tienen algún tipo de efecto secundario porque son los efectos secundarios acumulados en un año. Pero lo importante es que no hay un aumento del número de infecciones, es decir, no es un tratamiento inmunosupresor como los que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Como es el micofenolato, el rituximab, la ciclofosfamida. Por lo tanto, a modo de resumen, ¿no? Si hay importancia en el tratamiento del Raynaud y de las úlceras digitales, aparte de las medidas generales, el sildenafil o las curas en unidades especializadas, ya veremos qué ocurre con estas terapias. En hipertensión arterial pulmonar, el diagnóstico precoz, tratamiento combinado inicial o de forma más importante e intensa desde el inicio. Para la crisis renal, obviamente, el control frecuente de la presión arterial. A nivel digestivo, las medidas generales y el tratamiento con el protector de estómago. A nivel de la piel, pues determinadas terapias todavía, muchas y alguna muy prometedora, y a nivel de la enfermedad pulmonar intersticial, pues un nuevo fármaco del cual disponemos. Estos son... Quería presentar los estudios en esclerodermia que se han realizado a nivel de la historia. El primer ensayo clínico realizado es del año 90 y esto es la evolución de los ensayos clínicos que se han producido desde entonces. Y obviamente es algo exponencial. Y esto solo quiere decir algo bueno, que hay un interés, que probablemente cuanto más estudios haya, más arsenal terapéutico, más podamos beneficiar. Y esto nos recuerda a este cuadro de Paul Klee, ¿no? Que realmente es el castillo y el sol, donde tiene una gran variedad de colores, ¿no? Y realmente la paleta que utiliza es muy variada. Y esto, pues, traducido, pues obviamente cuanto más tengamos disponibles, mejor podremos tratar la esclerodermia, y esto es lo que obviamente todos queremos, tanto los pacientes como nosotros como médicos. Obviamente esto no sería, no pudiera ser sin vosotros, ¿no? Porque sois vosotros los